queridos hermanos. Reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10 del cuarto trimestre. El título de la lección es La Ley y el Evangelio. En esta lección vamos a descubrir temas muy interesantes que son relevantes para nuestra salvación. De hecho, vamos a descubrir qué son las leyes y reglas de Dios y por qué estas son muy importantes. Además, vamos a entender cuál es la ley moral hoy y por qué es necesario considerarla en nuestra vida de fe. Seguidamente, vamos a entender cómo el Evangelio nos salva y por qué la ley realmente no salva a nadie. Y como si fuera poco, para terminar, vamos a descubrir quién es el reposo y cómo obtenerlo. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos en esta lección la ley y el Evangelio, cuál es la bendición para nuestro corazón en esta semana. Estudiemos la lección de mi escuela sabática. El título base para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2, el versículo 3 y el 4. La Biblia dice así: En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. El carácter de Dios está en el centro de la gran controversia. Su perfecto carácter demuestra su santidad y su perfección. Toda la ley moral de Dios revela nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. La ley y el Evangelio son inseparables. En cierto momento hubo un hombre que dijo, de nombre Bob Dylan, dijo: has de servir a alguien. Quienes elijan servir a Dios lo hacen por amor, a causa de lo que Cristo hizo, habiendo sido sepultados a través del bautismo con Cristo en su muerte. El cuerpo de pecado fue destruido y ya no necesitan servir a su amo anterior, el pecado, sino que son libres para obedecer la ley de Dios. La naturaleza de la ley y su propósito y su relación con la gracia salvadora de Dios, bien comprendida, la ley de Dios ayuda a revelar lo que la gracia de Dios nos ofrece en Cristo. En otras palabras, la ley de Dios nos muestra nuestro pecado, pero al abrazar el Evangelio venimos a ser nuevas criaturas y somos renovados por medio de nuestro entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, existen leyes que regulan la vida y nos ayudan a vivir en santidad y en comunión con Dios. No puede en esta vida haber o existir algo si no sigue las reglas o las leyes que naturalmente existen. Veamos de qué se trata la lección de esta semana y al descubrir lo que nos dice el día domingo con las leyes y las reglas de Dios. Estudiemos la lección de esta semana, allí está la bendición para nuestro corazón. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día domingo es la introducción acerca de las leyes y las reglas de Dios. La palabra Torá es un término hebreo muy usado en el Antiguo Testamento y a menudo se traduce como ley. ¿Qué cosa es el Torá? El Torá prácticamente es la ley expresada y Torá significa orientación o guía, siendo que la Biblia es un registro de la relación de Dios con los humanos en la Biblia. En general se refiere al término ley, que se refiere a todas las instrucciones de Dios. Dios mismo es bueno y recto.
y además Él es un guía que instruye a su pueblo en bondad y en rectitud. Entonces su ley revela su bondad, su rectitud, o como decimos, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Debo de hacer aquí un paréntesis, o más que un paréntesis, debo de hacer un señalamiento. Cuando la Biblia se refiere al Torá, se refiere a la ley, o se refiere al Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, que era prácticamente la norma, la guía, por la cual se guiaba el pueblo de Dios en el Antiguo. Este Pentateuco son 5 libros, pero también dentro de estos libros se encontraba la ley ceremonial o la ley ritual, la ley de las ceremonias, de los ritos expresados en ordenanzas. Colosenses 2:14 dice que esos ritos expresados en ordenanza, que era la ley ceremonial, fue clavado en la cruz. En otras palabras, el fin de la ley era Cristo. Cuando Cristo muere, todos esos ritos, todas esas leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz. Colosenses 2:14. En la comunidad cristiana hay una confusión entre la ley moral y la ley ceremonial, y ellos confunden la ley moral con la ley ceremonial, y ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz, lo cual, cierro el paréntesis o termino mi comentario. La ley ceremonial nada tiene que ver con esto. Aquí dice la Biblia que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Además, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, de acuerdo a lo que dice Romanos 7:12. Y acerca de estas, dice, cerca estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son justicia. Sigue diciendo Salmo 119. Entonces, ¿cómo tiene que ver esta ley con la otra ley? La ley ceremonial, ya dijimos, fue clavada en la cruz. Y las leyes y las reglas de Dios nada tiene que ver la ceremonial con la ley moral, que es la que corresponde ahora. Sin embargo, toda la Biblia, oiga bien, toda la Biblia contiene principios que nos ayudan a preservar la vida y también regulan la sana y buena convivencia entre los seres humanos. Dios, expresa en la Biblia, se ha revelado a la humanidad. Él tiene orientaciones, instrucciones, además de esto tiene aspectos acerca de la vida humana, la moralidad, la ética, la salud, la sexualidad, la dieta, el trabajo y también cómo administrar el tiempo. Algo muy interesante, algunas de estas instrucciones son universales, otras son limitadas en el tiempo. En otras palabras, algunas de ellas ya podemos decir caducaron, como por ejemplo las leyes que tenían en el desierto. Su amplitud hoy se extiende hasta nuestros días. Dice, los adventistas y otros grupos cristianos generalmente distinguen entre las leyes ceremoniales, las reglas que enseñan el plan de salvación y los símbolos y prácticas rituales. Las leyes civiles, instrucciones con respecto a la vida comunitaria en el antiguo Israel, y las leyes morales, instrucciones de conducta para la humanidad. En este día nos refiere a Éxodo 23, que es parte del Pentateuco coincidentemente, donde dice unas prohibiciones, qué es lo que no debería hacer el pueblo de Israel. No debería andar llevando cuentos, chismes. Si miraba a su enemigo que su burro estaba en problemas, debería de ayudar a su enemigo. Debería también de evitar hacer que alguna persona con necesidades fuera favorecida, solo por él influir. Tendría que tener cierta conducta, de tal manera que el pueblo de Dios tendría que mantener una credibilidad intachable. Solamente la ley de Dios puede mostrarnos y llevarnos a comprender el carácter santo, puro y bueno de nuestro Dios. Las leyes y las reglas de Dios están expresadas en su palabra. Y déjeme decirle una cosa, las leyes, como se dice en este día, se refiere como que fuera el Pentateuco o el Torá. Pero en realidad, si usted busca realmente, todo este libro es la ley de Dios. Aquí está expresado su carácter, sus reglas para la sana convivencia. Y esto es lo que nos ayuda a entender cómo debemos de vivir en santidad para honra y gloria de Dios. Continuemos con la lección de esta semana.
veamos qué nos dice el día lunes con relación a la ley moral hoy. Estudiemos la lección de la semana. Es una lección que es la médula espinal de toda esta lección. Porque como adventistas sabemos, conocemos y creemos de que los mandamientos de Dios no solamente es el carácter expresado de Dios, sino es algo que está vigente porque Dios es santo, su ley es santa, Dios es eterno, su ley es eterna, Dios es justo, su ley es justa, Dios es bueno, su ley es buena, Dios es amor, su ley es una expresión de amor y su ley se expresa en su amor y en su misericordia. Así es que la ley moral de hoy es una ley eterna. La mayoría de los cristianos afirma que los mandamientos son el código moral universal de Dios. Los cristianos han procurado que los 10 mandamientos estuvieran fijados en diversos lugares públicos, especialmente en las escuelas. Sin embargo, en Alabama hubo una gran controversia sobre si deberían de mantener los 10 mandamientos o no en una escuela. Y hubo un juez que, podemos decir, rehusó y resistió quitar los 10 mandamientos de la escuela. Tanto así que él prácticamente desafió a la autoridad más superior que él. Así que los 10 mandamientos, lejos de estar inválidos, siguen siendo la norma legal divina para la moralidad. El libro de Génesis también sugiere que la mayoría de los mandamientos ya eran conocidos previamente. ¿Por qué? Porque existen algún grupo de cristianos de algunas iglesias o de otras denominaciones de que aseguran que los 10 mandamientos ya están abolidos, que fueron clavados en la cruz. Recuerden lo que hablamos en la lección de ayer. Y este grupo de cristianos creyentes, sinceros, creen que los 10 mandamientos ya están abolidos. O que estos mandamientos eran para los judíos. Pero nada tiene que ver eso. En realidad, Adán y Eva no eran judíos. Tampoco Abel y Caín no eran judíos. Cuando Dios les dijo, no comas del árbol, porque cuando no comas del árbol ciertamente morirás. Y el mandamiento le estaba diciendo Dios, no morirás si haces lo que te digo. Pero si violas el mandamiento, vas a morir. No codiciarás. La mujer dice, vio el fruto y lo codició. Vio que era sabroso, era agradable a sus ojos. Y así, cuando Jacob estaba en Betel, le dijo a su familia, miren, quítense los dioses de encima, vamos a subir a Betel y vamos a hacer un altar a Dios. Entonces vino toda su familia y dejó los ídolos, agarraron sus zarcillos, sus, podemos decir, prendedores o chapas, no sé cómo le llamen ustedes, sus joyas, y vino Jacob y las enterró. Todos esos eran ídolos, dice, los enterró en el Sinar. Y Caín, más adelante, dice la lección, mató a Abel. Dios estaba diciendo, mira, no matarás, pero Caín mató a Abel. ¿Y saben qué? Más adelante, en la lección nos muestra la experiencia de José, cómo la mujer de Potifar codició a José y quiso acostarse con él. Pero José mostró su integridad diciendo, ¿cómo haré yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Y qué diremos de los hermanos de José? Cuando llegaron ahí a Egipto y se llevaron sus sacos llenos de granos, ¿verdad?, de alimentos, y después mandaron a un siervo a decirle, hey, ustedes se robaron eso. Ellos dijeron, no, señor, nosotros no hemos robado. Y abrieron los sacos y encontraron la copa de José y algunos utensilios y dinero que ellos mismos habían pagado. Así es que, sobre una base lógica, no tiene sentido que los 10 mandamientos hayan sido exclusivamente una institución judía. Su ley, hablando de la ley de Dios, es eterna. Algo destinado solo para un pueblo específico, en un momento y un lugar particular. Esto no es correcto. La ley de Dios es eterna. La idea de que la ley fue abrogada o sustituida es una posición incoherente para cualquier cristiano que cree la Biblia. Si alguien guarda los 10 mandamientos, pero ofende en uno, se hace culpable de todos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si un mandamiento violamos o no lo guardamos, somos culpables de violar todos los mandamientos. Así es que
Dice, como dice la Biblia, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos y andamos como él anduvo. En San Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Termino con esto. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino para cumplir. Estas son palabras de Cristo. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, oiga bien, mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá, sino que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Dios desea de nosotros, por amor, que obedezcamos sus mandamientos. Sus mandamientos son una expresión de amor hacia nosotros, y el obedecer nosotros sus mandamientos es una expresión de nuestro amor y de nuestra obediencia a nuestro Señor. Esto es la ley moral hasta el día de hoy. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día martes con el tema que es la ley y el evangelio. Estudiemos esta lección y continuemos con la lección del día martes. Es una lección que nos toca profundamente el corazón porque es realmente totalmente adventista. La ley y el evangelio es el tema de este día. Aunque muchos entienden que los mandamientos siguen siendo obligatorios en la vida de los cristianos, la pregunta es, ¿cuál es el rol que ocupa la ley en el plan de salvación? ¿Cuál es el rol que desempeña en el plan de salvación? Podría ser un poco confuso, porque algunos dicen hay que guardar la ley, hay que guardar los mandamientos, hay que hacer esto, hay que comer así, hay que beber así, hay que vestir así, a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a esto, es que no le ha amanecido. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley? El evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio es eterno. El evangelio no cambia. La salvación es por fe y para fe. Tanto así que la Biblia dice, hablando del padre de la fe, esto es Abraham, dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo es eso? Que él creyó y Dios le dio justicia. Sí. Por gracia soy salvos. Oh, somos salvos. ¿Cómo? Por gracia. ¿Y la ley entonces? Bueno, la ley dice que la ley es, el propósito de la ley es llevarnos a ver nuestra condición ante Dios. La ley es un espejo. La ley refleja el carácter de Dios y al vernos en ese espejo, vemos cómo estamos delante de Dios con relación a su carácter. En Romanos dice, lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. En otras palabras, los que hemos creído en el Señor y hemos abrazado sus mandamientos y su ley, estamos bajo la ley. Dice, porque por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Qué está diciendo? Aunque yo guarde los mandamientos, yo no voy a ser justificado. Exactamente. Eso es lo que dice la Biblia. Dice el salmista, ojalá mis caminos fueran constantes, ojalá mis caminos fueran rectos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el salmista? O sea, parece ser que aunque él trataba de caminar rectamente, siempre sentía que algo le faltaba. La perfección está en Jesucristo. Él es el que tiene el carácter perfecto. Su justicia que me es imputada y me es impartida me hace merecedor de la salvación. No es algo que yo pueda realizar. La pregunta que dice Romano es, ¿qué pues diremos? Entonces la ley es pecado. No, en ninguna manera. Si yo no hubiera entendido lo de la ley, lo que la ley me dice, entonces no conociera el pecado. Yo apruebo, dice el apóstol Pablo, que la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. La ley realmente fue diseñada para ser un medio de salvación. Mejor dicho, la ley nunca fue diseñada para ser un medio de salvación. Mediante la operación del Espíritu Santo, la ley crea en el pecador la necesidad de la gracia.
Eso es lo que hace la ley, te muestra dónde estás cayendo, dónde has caído, de dónde te tienes que arrepentir para volverte al Señor. En este sentido, la ley nos señala la necesidad del Evangelio, la necesidad de gracia, y esta gracia nos viene por medio de Jesús. La función de la ley, aún en el Antiguo Testamento, es mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Nunca fue un medio para proveer salvación. La ley nunca ha sido y nunca será un medio por el cual usted o yo puedo ser salvo. Sigo leyendo. Nunca, ninguno de los testamentos, hablando de los dos testamentos, el Antiguo y el Viejo, pero hemos dicho el Antiguo y el Nuevo, nunca ninguno de los dos testamentos afirma, implica o siquiera sugiere que este pudo ser alguna vez el caso. O sea, somos salvos por gracia. Es cierto, al ver lo que el transgredir los mandamientos vemos a nuestro alrededor, causa daño, nos causa dolor, nos causa sufrimiento, la violación de la ley. Entonces, nosotros abrazamos los mandamientos porque hemos aprendido que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y termino con esto en Efesios capítulo 2, versículo, vamos a leer, versículo 4 en adelante, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios. Nosotros salvos no por la fe que nosotros tenemos, no somos salvos por nuestra fe, somos salvos por la fe de Jesucristo. Y su gracia es la que nos salva del pecado, nos libra de la condenación, y ahora entendemos lo que es la ley y el Evangelio. El Evangelio es la salvación, y la ley nos ayuda a ver nuestra condición para poder alcanzar la perfección en Jesucristo, quien nos da la victoria y Él es nuestra justicia. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día miércoles con el tema que es el sábado y la ley. Continuemos con la lección. La lección del día miércoles se puede decir que es la médula espinal de la lección en controversia en estos tiempos para la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque como vimos en la sección del lunes, muchos cristianos todavía creen en la naturaleza obligatoria de la ley de Dios. Sin embargo, el problema de la obligación cristiana hacia la ley llega a ser confuso cuando de repente, cuando aparece el tema de la obediencia al cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, todos los cristianos, podemos decir, los cristianos de todas las iglesias, aceptan de que se deben de guardar los mandamientos, pero cuando llegan al cuarto mandamiento, les sirve de tropiezo. ¿Por qué? Porque dicen el guardar el sábado es para los judíos, el guardar el sábado es para el pueblo de Israel, y ellos no son israelitas. Pero como vimos, el sábado no comienza con los israelitas, sino allá en la creación. Es lo que pasó con el juez de Alabama. Él apelaba porque que se quedaran ahí los 10 mandamientos en la oficina, pero realmente él violaba el cuarto mandamiento porque trabajaba en sábado. La lección de este día dice: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos, según Santiago capítulo 2 versículo 10. El sábado no se describe como un día de recuperación de aquellos que son demasiado débiles para seguir trabajando día tras día sin descanso. En realidad, el sábado se lo presenta como una detención buena para todos, con el propósito de reenfocar la vida nuestra en la santidad. Es para tener una relación con nuestro Dios, a fin de gozar de las bendiciones de Dios en ese día y todo su potencial. Así es que, ¿cuál es el significado del sábado entonces? La Biblia es clara y dice, de acuerdo a Éxodo 20:11, dice que Dios reposó, lo santificó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y entonces por eso el Señor Jehová dice: acuérdate, le dice al pueblo de Israel, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto.
Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado o día de reposo. Asimismo dice la Biblia, di a los israelitas que guarden mis sábados. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová su Dios que os santifico. Y la exhortación de Éxodo 20:20 dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifica. En otras palabras, la experiencia del sábado es una relación con nuestro Dios, es una experiencia de una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial, y en reposo, en obediencia, nosotros cesamos de nuestras actividades seculares, mundanas y de la vida diaria para tener un encuentro con Dios. Recuerden, nosotros vivimos en un mundo donde hay afán, hay ansiedad, hay preocupación, hay estrés de correr de aquí para allá. Entonces tenemos que hacer un alto para estar en relación con nuestro Dios. Termino con esto. El libro de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 27 y 28, dice lo siguiente. También les dijo, hablando Jesús, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Por qué? Así, dijo Jesús, el Hijo del Hombre es también Señor, aún del día sábado o del día de reposo. En otras palabras, el sábado no es más que un oasis en el tiempo para todos aquellos que adoramos a nuestro Padre Celestial y que también queremos agradarle en su santo día. Recuerda, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Sigamos estudiando esta lección y veamos qué nos dice el día jueves con relación a el sábado y el Evangelio. Estudiemos esta lección y continuemos con nuestra bendición. Muy bien, la lección del día jueves es una lección que pareciera no combinar, pero realmente hay una combinación perfecta en la fórmula el sábado y el Evangelio. Ayer consideramos lo que dice Éxodo 20, 11 y 12. Además lo que dice Deuteronomio 5, 15. Vemos aquí que el sábado apunta a dos ideas principales, las cuales son la base de todo creyente, de aquel que cree en un Dios creador. En estas dos ideas están involucradas la creación y la redención. Estos dos conceptos están estrechamente vinculados en la Biblia. Dios no solo es nuestro creador, sino también es nuestro redentor. Cada semana, después de una semana de labores, de afanes, de preocupación, nosotros nos encontramos en reposo, en descanso, en un refrigerio que no se puede describir de manera humana o terrenal. No todos entramos en ese reposo. Algunos saturamos el sábado con otras actividades y muchos afanes. Pero en realidad, cada día sábado, cada día séptimo, debería de ser un día de refrigerio, como dice la Biblia. Un día de descanso semanal, tanto del afán de la vida como de nuestras almas. Tienen que encontrar reposo. Así es que la idea del Dios creador, el que creó los cielos y la tierra, es el mismo que reposó, de acuerdo a lo que dice Éxodo 20 y Génesis. Pero también vemos a Jesucristo, nuestro Redentor, quien es nuestro reposo. Él es nuestro descanso de los afanes, de las cargas, de la lucha de todos los días, aún de nuestros pecados. Él llevó en sí todas nuestras dolencias, todas nuestras iniquidades, y así nosotros hallamos descanso. La Biblia tiene un versículo muy poderoso que para mí es uno de mis favoritos, y es la invitación de Cristo cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El descanso en Cristo no es otra cosa más que apartarse de las actividades y de tus labores humanas para alcanzar la salvación y confiar en los méritos de Jesucristo. Leo literalmente. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar la transgresión. Violar los mandamientos de Dios, solamente aquel perfecto podría cumplirlos, podría restaurarlos. Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino
Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Jesucristo estaba frente a la tumba de Lázaro. Dice la Biblia que Él es el creador, Él es el sustentador. Sin Él nada de lo que se mira podría ser hecho. Y frente a la tumba de Lázaro dijo: Lázaro, ven fuera. El poder de la vida que emanó de la palabra de Jesucristo hizo que aquel que estaba muerto volviera a la vida. Y ese creador, sustentador, que dio vida a Lázaro, te puede dar a ti vida y reposo y descanso de todas las faenas de la vida diaria. El descanso del sábado llega a ser un símbolo del descanso que tenemos en Cristo. La salvación es restauración, es recreación, es un proceso que no solo comienza ahora cuando hemos aceptado a Jesús, sino también culmina con la recreación de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Porque será que de mes en mes, de sábado en sábado y de reposo, dice Isaías, vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Cómo guardas tú el sábado? ¿Cómo encuentras descanso en el día de reposo? Es más, ¿cómo alcanzas la plenitud del sábado? Algunas veces yo acostumbro a salir con mi familia e irme por allí, a lo mejor por un parque, a lo mejor por un bosque, a lo mejor por un jardín, y recrearme en todo lo que Dios ha hecho. Eso me da un refrigerio y un aliento en el alma, porque encuentro un feliz reposo en mi Señor, en el Señor, aún del día de reposo. Terminemos la lección de esta semana, estudiemos la conclusión y terminemos con esta gran bendición para nuestro corazón. Estudiemos la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana. La ley y el Evangelio ha sido una lección que nos ha revelado el por qué nosotros tenemos esta grande verdad. Dios quiere que comprendamos que Él tiene derecho a nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. A todo lo que poseemos, Él tiene derecho. Le pertenecemos por creación y por redención. Como creador nuestro, Él reclama la totalidad de nuestro servicio. Nuestro cuerpo, nuestras almas, nuestras vidas son suyas, no solo porque nos ha concedido como un don gratuito, sino también porque nos está supliendo constantemente de aire, agua, luz y hasta de alimentos y la fuerza con la cual muchas veces nosotros tenemos que trabajar para obtener todos los recursos que por gracia de Dios recibimos de manera providencial. La ley y el Evangelio nos enseñó 5 conceptos que, vistos detenidamente, tienen un gran poder para tener esta fe tan grande que Dios nos ha regalado. Como vimos, la fe es un don de Dios. El concepto número 1 nos enseñó que Dios tiene leyes y reglas, y entendimos que la ley ceremonial no es la ley ritual. La ley ritual fue clavada en la cruz, y la ley moral es la ley que todavía está vigente, como dice el concepto número 2, la ley moral hoy. Si no fuera por la ley moral, este mundo viviera en un caos, sería un desorden total. Por lo tanto, Dios estableció su ley, y esa ley ha sido un ejemplo para que los hombres nos guiemos como una norma de obediencia para poder establecer la sana convivencia dentro de la sociedad. ¿Y qué diremos de la ley y el Evangelio? Pareciera no conciliar la ley y el Evangelio. Realmente la ley, dijimos, no salva a nadie. Somos salvos por gracia. El Evangelio eterno es el plan de salvación, las buenas nuevas de salvación, y somos gracia, somos salvos única y exclusivamente por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué diremos del sábado y la ley? El concepto número 4. El sábado y la ley es un concepto que a muchos cristianos aún no los han entendido, porque ellos entienden que deben de guardar los mandamientos, pero cuando llegan al cuarto mandamiento se les hace un tropiezo. Igual que le pasó al antiguo Israel.
ellos no entraron en el reposo. ¿Por qué? Porque le faltó fe, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos. El concepto número 5, el sábado y el evangelio. Pudimos ver que aquel Dios creador de allá de Génesis es el mismo Dios que nos sustenta, que nos recrea, y que ese mismo creador es Señor aún del día de reposo. Así es que, así como nosotros deseamos encontrar reposo, podemos encontrarlo. ¿Cómo? Yendo a Jesús. Él nos sigue diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta fue la lección número 10. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 11, que su título es La vida cristiana. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Hasta la próxima semana. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Hasta la próxima semana.